Esto que voy a leer forma parte de mi tesis doctoral, que es sobre el movimiento etnopolítico o el movimiento político en la Costa Chica. Y lo pienso siempre en términos como de qué pasa con las políticas de la diferencia, en términos globales, y cómo se aterrizan en los discursos y las prácticas específicas en la Costa Chica, sobre todo en la construcción de una nueva etnicidad como es la del pueblo negro afromexicano, ¿no? Y me parecía importante sobre todo esta parte que yo elaboré para discutirla justamente en torno a un coloquio sobre racismo en México hacia las personas afrodescendientes, porque creo que una de las formas de ejercer el racismo en términos de su concreción, y no solamente, observarlo no solamente en sus términos de construcción teórica e histórica, es justamente las formas de nombrar, porque tanto en el contar como en el nombrar hay procesos administrativos del Estado hacia sus diferentes alteridades, que pueden ser en este caso los pueblos negros, pero también podrían serlo las poblaciones indígenas, como ayer señaló la doctora Avendaño, o podría ser incluso el movimiento LGBTTIQ o alguna de las diferentes alteridades no etnicizadas que hay actualmente en México y que hacen uso de los discursos globales, como ayer señalaba la doctora Elia, en términos de lo jurídico, también en términos de lo cultural y lo político hay un ejercicio de traducción, reinterpretación y reinvención, que en el caso, por ejemplo, ustedes habrán visto este muy famoso video de AJ Plus, de Al Jazeera en español para México, que tiene un especial sobre una danza que se llama la danza Batalá. Muy probablemente lo han observado, y si no lo han observado, véanlo, porque es muy interesante el planteo que hacen sobre la reinvención de África en la Costa Chica, de lo que en la Costa Chica, o específicamente en esta danza, se construye como la noción del pasado y de África, y también de las formas en las cuales se construyen, ¿no? Es decir, las chicas van a YouTube y entonces de ahí sacan sus coreografías, que son una mezcla súper cosmopolita entre mapales colombianos y el nombre es una deidad afrocubana, ¿no? Pero ninguno de esos elementos podría pensarse como esencialmente costachiquense, por decirlo de una manera muy radical, sino que serían elementos exógenos que son reinterpretados y reinventados en el marco de la movilización, lo que damos por llamar de alguna forma proceso de etnogénesis, ¿no? Que es la creación de una nueva etnicidad a partir de ciertas prácticas que siempre y en todo momento son reinventadas y reinterpretadas a través de los discursos globales con políticas locales, y que están atravesadas específicamente por las políticas de alterización del Estado, en este caso el Estado por-revolucionario, y después, bueno, lo que tenemos ahora, que es este híbrido neoliberal que no termina de fincar bien políticas sobre su alterización, ¿no? Entonces, lo que les voy a leer, así, espero que no se aburran mucho, se llama Formas de nombrar, espacios de inclusión y exclusión en la población de origen africana en la Costa Chica mexicana. Ojo que aquí ya hay una primera denominación muy desde la academia, ¿no? Pero esto es también una discusión muy comunicativa, como de la pragmática, que es algo que no está tan presente en la antropología, básicamente, ¿no? Ni en la historia, ¿no? Y entonces digo, el problema de la denominación al interior del movimiento negro afromexicano no es solo una cuestión de posturas o alianzas políticas, sino que es parte del entendimiento y posicionamiento de los sujetos negros afromexicanos respecto a la administración estatal de su diferencia y un diálogo con las concepciones locales, nacionales y globales sobre raza, racismo y racialización que están en el centro del debate político. Se abordan aquí diversas formas de utilización de la lengua dentro del actual proceso de identificación de la población negra afromexicana en la Costa Chica de Oaxaca específicamente, por una cosa que platiqué con él y que viene adelante. La idea central de este apartado es mirar a partir de viñetas observadas y reconstruidas durante el trabajo de campo, cómo y por qué se utilizan ciertas formas para nombrar, cuáles son los deslizamientos o errores, entre comillas, para referirse a una persona del pueblo negro afromexicano, y cómo se resignifican las historias nacionales y locales respecto a la memoria que a su vez es un espacio de disputa por las formas de narrar la historia del pueblo negro afromexicano, por los académicos, ¿verdad? Esa disputa que está imbricada en la narración y las diversas maneras en las cuales se performa la nación, en el sentido de la nación no solo como una abstracción teórica, sino como prácticas y efectos que se producen en los sujetos, interroga tanto a estos sujetos que pugnan por el reconocimiento del pueblo negro afromexicano, a la comunidad académica y a la comunidad política que piensa, investiga y administra las alteridades al interior de México. Deslizamientos de sentido.
Al terminar una entrevista con un activista investigador, aquí presente, quien es parte integral del proceso político de los pueblos negros afromexicanos, la cocinera de la oficina estatal donde nos encontrábamos en Jamiltepec, Oaxaca, o sea, en el CDI, una mujer de aproximadamente unos 40 años, quien escuchó toda nuestra charla sobre tiempo, memoria, espacio y política en la costa, se acercó a nosotros para dar su palabra sobre dicha población. Cito: antes, cuando yo era pequeña, los afrodisíacos ponían un bote con agua debajo de la tarima y luego bailaban artes en la plaza del pueblo. De eso tiene ya mucho tiempo. Es evidente con esta frase que la mujer se refiere a la población afromexicana o negra. Sin embargo, para ella, el término afrodisíaco tiene el sentido de identificación de la población morena que habita la costa. Afrodisíaco, una palabra que es utilizada por la señora para mediar su conocimiento de la introducción de una nueva forma de nombrar a la población negra afromexicana, y que adquiere en ese contexto particular un significado muy diferente al que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un adjetivo que dice excita o estimula el apetito sexual, ¿no? Afrodisíaco, pues. Con esta pequeña nota sobre una de las tantas anécdotas de campo, inicio una disquisición y me pregunto, ¿cuál es la importancia respecto a cómo denominamos, marcamos, llamamos, señalamos o decimos a los sujetos otros? En este caso, a las personas que se identifican como negros, morenos, afromexicanos, afromestices, afrodescendientes, etc. No pretendo, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, fincar un acuerdo sobre la forma en la cual deben ser llamados o quieren ser llamados los sujetos que políticamente, además, se asumen como parte de la población de origen africano en México. Lo que busco es observar, mediante herramientas del signo y la comunicación, cómo esos nombres están cargados de significados políticos y cuáles son las dinámicas mediante las que el lenguaje modifica, construye, resignifica las subjetividades de las participantes y los participantes en el proceso político negro afromexicano en la Costa Chica de Oaxaca. A partir de una reflexión situada en los linderos de los estudios de la comunicación, pienso en la denominación como uno más de los espacios de disputa por dotar de significado a lo negro afromexicano. En el horizonte político que inicia en la Costa Chica, continúa en los gabinetes de universidades, pasa por las instituciones encargadas de administrar dicha diferencia y termina en las salas de representantes políticos locales, estatales y nacionales. Entonces, nombrar es dar vida a algo, es dar vida a alguien. Es para la comunidad que dedica su vida al estudio del signo el acto primario de interpelación. Como dice la filósofa feminista Judith Butler en su libro Lenguaje, Poder e Identidad, ser llamado por un nombre es también una de las condiciones por las que un sujeto se constituye en el lenguaje. Más aún, es uno de los ejemplos que Althusser, un teórico, ¿no?, de lo social, proporciona para explicar la interpelación. Pero, se pregunta, ¿deriva el poder del lenguaje para herir de este poder interpelativo? ¿Y cómo emerge la agencia lingüística, en este caso de que lo haga, de esta escena donde uno se vuelve vulnerable? Ahora voy a explicar por qué esta cita. En el caso de la disputa por el significado de lo negro afromexicano en la costa, están presentes no solo las condiciones que hacen posible que negro, moreno, afrodescendiente, afromexicano se entretejan en el lenguaje que nombra, por ejemplo, la identidad nacional, sino que en la disputa por nombrar están presentes otros tiempos. El tiempo de la historia nacional, que performa una manera de habitar y hacerlo mexicano, las luchas recientes por la supervivencia en las regiones donde se intersectan las políticas de despojo neoliberal y las políticas de seguridad paramilitar, traducidas en lo local en grupos de sicarios, están igualmente los propios borramientos a los que la población de origen africana ha sido sometida en la narración de la historia pública nacional. En la palabra negro habitan significados diversos. Habita, por ejemplo, la idea de un racismo basado en el color de piel, en los estereotipos extranjerizantes, en la diferencia racial construida como efecto de políticas de conocimiento. Habita también la relación de una corporalidad libre asociada a la hipersexualización de varones y mujeres, la relación directa con los relatos sobre esclavización, sobre potencia en los deportes, higiene y picardía. Difícilmente asociamos a la palabra negro ideas como inteligencia y refinamiento, como un efecto de las prácticas racistas del lenguaje, debido a la fuerza de las imágenes racistas que nos han sido introyectadas para vivirlas como una forma natural de la alteridad corporal y cultural. Otro concepto que está asociado con lo negro es raza. Aquí no voy a leer la definición de raza porque me va a tardar media hora. Usando esta noción no como categoría científica, sino de forma descriptiva que propone Rita Segato, raza es signo, trazo de una historia en el sujeto que le marca una posición y señala en él la herencia de una desposesión.
Dicho concepto fue usado durante siglos para describir a la alteridad radical como los afrodescendientes o los indígenas en el caso específico de México. En el caso de la Costa Chica y específicamente entre las personas activistas por el reconocimiento de la población negra, esa misma palabra puede usarse de otras maneras. Raza como una forma de decir pueblo, colectividad y comunidad. En otros momentos, durante el trabajo de campo, he escuchado el término afromexicano como una apropiación más local de los debates del movimiento político, como una forma de nombrarse que ya no se centra solo en el uso generalizado de la palabra negro, sino que dialoga con las denominaciones propias del pueblo mixteco ñusabi, como una forma de apropiarse del genérico afrodescendientes o negros para amalgamar la identidad mexicana a una historia negada como la es la del pueblo negro afromexicano. Esta autodenominación escuchada tanto en los últimos 3 encuentros de pueblos negros, bueno, en realidad son 4, como en comunidades de la costa, es una elaboración de la politicidad y el proceso de autorreconocimiento negro afrodescendiente en el Pacífico Sur mexicano. Recupera la postura académica y política que pugna por un cambio en las denominaciones consideradas racistas como negro. Y aquí voy a hacer una cosa sobre lo negro que me parece que es una categoría en construcción, pese a que es una forma de definir y de describir. Digo, en otro sentido, la palabra negro busca ser resignificada por otras organizaciones políticas en la Costa Chica, aquí por ejemplo el compañero Israel. Por ejemplo, para dar sentido de pertenencia, para hablar de una colectividad que se contrapone a los pueblos indígenas de la costa, el uso de la palabra negro reviste un significado diferente. También puede usarse como insulto, como una forma cariñosa de racismo encubierto, como una infantilización de los sujetos, y en algunas organizaciones políticas se usa incluso para destacar el orgullo racial. También se escucha negro como una forma de dar sentido a una colectividad, de identificarse con algunos grupos sociales específicos. Así lo señala aquí la compañera Juliana Acevedo. Sigue siendo la falta, esta es una cita de Juliana, sigue siendo la falta de aceptación por desconocimiento. Cuando conoces ya te asumes. Es cierto que en Collantes la gente ha conservado los rasgos, más la gente se refiere a sí misma más como negro o lo asumen y lo relacionan como con el color de la piel, pero cuando esas personas de tez más clara conocen parte de sus raíces, de dónde provienen, comienzan a asumirse como tal. Pero es eso, es desconocimiento que existe de la historia oficial, que nos hace sentir aberración y luego toda esa carga negativa que se le pone a la palabra o al ser de raza negra. Suena un poco loca, pero mucha gente no se asume porque esa discriminación existente la gente lo utiliza como negro o moreno cuando es una palabra ofensiva, cuando con esa combinación despectiva la gente reacciona y te contesta de mala manera. Pero eso es parte de la cotidianidad, por eso la cultura ha sido muy importante en la lucha por el reconocimiento, porque es lo que nos da identidad más que nada, porque es lo único que nos queda, lo único que nos liga con nuestro pasado. Fin de la cita. Negro es también o funciona también como una ofensa, es una forma de usar el lenguaje de manera racista, de operar significados para hacer saber al otro mediante la estructura del lenguaje, muy posmo, que ese es otro, pero en una condición subordinada, inferior. Sin embargo, para Judith Butler, esta forma de insulto tiene la posibilidad de hacer que el sujeto al cual se marca entre en el lenguaje y con esto en la construcción de la realidad. Y cito, al ser llamado con un nombre insultante, uno es menospreciado y degradado, pero el nombre ofrece cierta posibilidad de existencia social. Se le inicia a uno en la vida temporal del lenguaje, una vida que excede los propósitos previos que animaban a ese nombre, en este caso negro. Por lo tanto, puede parecer que la locución insultante fija o paraliza a aquel al que se dirige, que abre posibilidades. Si ser objeto de la locución, o sea, de la interpelación, equivale a eso, a ser interpelado, entonces la palabra ofensivo corre el riesgo de introducir al sujeto en el lenguaje, es decir, de introducirlo en la construcción del mundo, de modo que el sujeto llega a usar este lenguaje para hacer frente a este nombre ofensivo. O lo que es lo mismo, se resignifica la palabra negro, no como un insulto, sino como una forma de traer a la población a la realidad del lenguaje, específicamente a la realidad política mexicana. Pensemos entonces en negro como insulto y en la idea de Butler de hacer entrar así al sujeto al lenguaje, aunque con este argumento no busco despojar a la palabra negro de su efecto insultante, de su poder y efectos racistas sobre la subjetividad y sobre la colectividad. ¿Qué significa eso? Que me quedan ¿cuántos minutos? 5 minutos. Considero que la idea es útil para reflexionar sobre la construcción de la agencia de los afrodescendientes o negros y también para comprender cuáles fueron las condiciones sociohistóricas que permitieron la emergencia de dicha colectividad política. Es en ese mismo sentido que en el caso de la Costa Chica, la palabra tiene
negro tiene usos y efectos ambiguos dependiendo de la posición del sujeto en la enunciación de la misma, que esto es una cosa muy de la semiología pragmática, ¿no? El problema de la denominación, entonces, no termina con el uso de la palabra negro, sino con otras formas de llamar a dicha población. Afromexicano, afromestizo y afrodescendiente son problemáticas en tanto que son modos nuevos en la costa de señalar a una especificidad étnica. En este sentido, la viñeta con la cual inicié este documento permite dar cuenta de cuáles son las apropiaciones y traducciones de estas nuevas nomenclaturas en el entramado del lenguaje en la Costa Chica. Afrodisíaco y agrodescendiente, y también escuché en Cerro Hermoso aquí con Israel una nueva que era acromexicano, son tres de las formas que por principio señalaríamos como traducciones incorrectas en el uso del idioma castellano para referirse a una identidad étnica o a una descripción racializada, por lo cual retomo el binomio traducción-traición para pensar en los procesos mediante los cuales esta traducción es un deslizamiento de sentido, una modificación, una adecuación contextual de ciertas palabras, y cito: el traductor al traducir traiciona, pero la traición puede leerse según los grados de distorsión que la traducción produce de la voz del otro. El otro puede verse y escucharse, así como puede quedar totalmente excluido en la traducción. Por otra parte, la traición es muchas veces necesaria, pues si no se traiciona, la lógica de la pureza de determinados territorios, como los de la nación, los de las disciplinas o los del género, bloquea el paso de visibilidad de las voces, discursos y en general de las representaciones del otro. No uso este concepto de traducción de una manera neutral, lo pienso como una de las formas en las cuales el lenguaje opera en las subjetividades. Al comunicar un entendimiento de mundo al otro, ese otro, desde su propia subjetividad, traduce la experiencia hablada que le ha sido comunicada para, desde su lugar de anunciación, dar sentido a las ideas. Para Carmen de la Peza, el acto de traducción es inherente a todo proceso comunicativo, al proceso de reordenamiento del sentido de los términos, porque dice: la lengua es un sistema de signos complejo que a la vez estructura el conocimiento del mundo y la experiencia de los sujetos y permite crear nuevos sentidos. En este sentido, todo acto de comunicación es uno de traducción. Cada vez que un sujeto recibe un discurso, se produce un acontecimiento de traslación, se realiza un acto de traslado o de transferencia de sentido, ya sea de una lengua a otra, de un sociolecto a otro o de un ideolecto a otro. Los términos afromexicano, afromestizo y afrodescendiente son parte de la política de representación que se ha construido en la costa desde hace más de 2 décadas. Son parte de la movilización etnopolítica que tiene diferentes objetivos. La introducción de estas palabras en dicha región ha permitido que se produzcan traducciones diversas sobre esas mismas palabras, como en el caso de la señora que se menciona al iniciar este documento. No hay un juicio que califique el habla de la señora, sino usos que dan cuenta de cómo los sujetos negros afromexicanos tienen un largo camino por recorrer en la lucha por el reconocimiento constitucional, social e histórico dentro de la nación mexicana. Que ese camino está construyéndose con base en esfuerzos diferentes, en representaciones variadas y disputadas sobre lo negro afromexicano y también, sobre todo, entre diferencias políticas. Entonces, comprender el uso de palabras que suenan parecido pero significan diferente, es decir, homófonas, es una forma de traslación de sentido. La pregunta que surge de esta traición al castellano es por qué, por ejemplo, la pedagogía de lo nacional mexicano ha hecho de indígena, mestizo y blanco palabras igualmente polisémicas, pero que tienen asidero en común para la población del país. Nadie se pierde en la traducción de decir indígena o mestizo. No hay traslaciones ni traslapes de sentido, ¿no? No así afromexicano o afrodescendiente, categoría política que para algunos sujetos no comunica lo que supondríamos de ciertas personas, que comparten una historia común o un origen étnico o una cultura común. Así, el proceso de identificación que construyen tanto las organizaciones y asociaciones civiles y políticas como los pobladores de la costa se encuentra en un proceso de insensata concatenación de significados, de pugna sobre qué significa ser negro afromexicano, cuáles son los espacios en los que su cultura puede ser vivida, observada, y también por una interpelación a las instituciones del Estado-Nación que doten de legitimidad a una existencia común, la de los pueblos negros afromexicanos. Partiendo de la utilización que se da en algunos pueblos de la Costa Chica a la palabra negro en términos generales, es que el uso depende de la posición del sujeto respecto a la interpelación, del contexto en el cual dicha nominación se da, así como las condiciones de decibilidad, es decir, lo que se puede decir y lo que no, de otros y la construcción de este régimen de otros nombres como afromexicano, afromestizo y afrodescendiente.
En los últimos 20 años, el espacio de decibilidad en el ámbito nacional se ha abierto a la posibilidad de nombrarlo negro afromexicano, permitiendo de esta forma que la identidad mexicana dejara de nombrarse a través del binomio mestizo-indígena. Otras voces, otras denominaciones generan un maderamen en el cual las alteridades existen en tanto son nombradas, o como planteara Bakhtin respecto a la teoría polifónica del lenguaje, según la cual cada acto de comunicación discursiva es un entramado de voces. El sujeto construye el sentido a partir del juego entre la palabra de todos o sistema de la lengua, la palabra del otro y la palabra propia. Así observamos, por ejemplo, el uso de afromexicanos en el contexto del 16º Encuentro de Pueblos Negros realizado en el Azufre, Oaxaca, donde la mayoría de las personas activistas se referían a sí mismas como afromexicanos, lo cual da cuenta de cómo las denominaciones son utilizadas de diversas maneras dependiendo del trabajo político de las asociaciones en las diferentes zonas que componen el espacio político de la Costa Chica en Oaxaca. Las formas de nombrar no obedecen a casualidades, responden al trabajo realizado por las organizaciones sociales que impulsan no únicamente el reconocimiento político y jurídico de la población negra, sino una pedagogía sobre qué significa pertenecer a un pueblo étnicamente diferenciado, la generación de una comunidad imaginada que en un doble movimiento se contrapone a la identidad indígena, pero al mismo tiempo tiende puentes de comunicación intercultural, política y económica. Por ejemplo, ya casi termino. Voy a terminar aquí, en términos generales y sin resumir aquí décadas de trabajo y discusión política, para la Asociación México Negro el acento debe ponerse en la denominación de afromexicanos, ya que se considera que esa nominación es la forma en la cual se reconoce que en la República Mexicana la ciudadanía no está compuesta únicamente por personas autorreconocidas como mestizas e indígenas, sino que existe la alteridad afro, que se contrapondría a la propuesta que señalaba de Judith Butler del insulto y de la reelaboración del insulto como una forma de entrar al lenguaje. En otro sentido, para la Organización Civil África, denominarse negro es recuperar esta denominación popular y usarla en un sentido político inverso. Lo que se conoce históricamente como un insulto es resignificado y politizado con el término de pueblos negros, categoría política relacionada con la idea de los derechos colectivos para pueblos originarios en todo el continente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la compañera Itza y abrimos el espacio para preguntas e intervenciones breves. Pero es que realmente los sujetos activos en la Costa Chica, son muy pequeños, son grupos muy reducidos y una cuestión que tiene que ver de este tipo de categorías es, por ejemplo, cuando ellos, por ejemplo, se mueven a la ciudad, como por ejemplo hay una colonia muy grande, se llama la colonia Hornos, allá como por Tlalpan, por ejemplo, que hay muchos afrodescendientes. Cuando he platicado con ellos, pues ellos, para ellos no hay ningún asidero de ningún tipo y pues más bien ellos sí, para ellos sí el tipo de conceptos caen completamente en el racismo porque sí son una otredad, como decías hace ratito. También decías hace ratito, por ejemplo, que en la concepción de alguna manera de la memoria, de lo que es ser mexicano, decías que había dos alteridades radicales, el indígena y el negro, y del indígena yo no estoy tan seguro. No, el indígena y el mestizo. Digo, el indígena y el mestizo. No, dijiste alteridades radicales. Dijiste el indígena y el negro. Y yo del indígena no estoy tan seguro porque la idea del mestizo precisamente es la conjunción del indígena con el blanco. Entonces quizás el negro, nada más esa cuestión de qué tanto estos conceptos realmente sí están siendo apropiados. A mí me preocupa mucho eso. Pero muchas gracias. Dejamos que se hagan las preguntas y luego entramos en respuestas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está compañero? El compañero Juan Pablo. Hola, Isa. Bueno, pues me llamó la atención cómo iniciaste la ponencia con esta palabra que decía la señora de afrodisíacos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la Costa Chica hicimos un grupo de música, no sé si te acuerdas, que se llamaba Los Afrodisíacos. Que se llamaba Los Afrodisíacos, ¿no? Por una cuestión de que los chicos, ¿no?, de la Unisur, cuando hicimos el grupo, pues empezaron a decir que con esta burla también, ¿no?, de cómo nos llamamos, ¿no?, los afro no sé qué, los negros no sé qué, y entonces alguien por ahí de los chicos dijo, pues llamémonos afrodisíacos, ¿no?, porque el que nos escucha se arrecha, decía, ¿no?, y lo agarraban de una forma como de burla, y es esta cuestión de cómo es que se van construyendo esas identidades, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, a mí lo que me llamó la atención es que cuando lo publicamos en el Facebook, muchos académicos, ¿no?, algunos específicamente, criticaron el término de cómo es que se llamaban así, ¿no?, y hacían todo, y criticaron, me criticaban a mí específicamente de cómo es que permitía yo
¿no? Que esos nombres se utilizaran para un grupo de música, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero efectivamente me gustó esta parte en la que tú mencionas cómo y en lo que dice el compañero, cómo estos términos que los académicos están imponiendo de ayer, ¿no? La propia doctora Sagrario Cruz no se responsabilizaba del término afromestizo, ¿no? Pero efectivamente cómo es que se van dando estos diálogos, ¿no? Entre academia y organizaciones, pero que al final de cuentas en las comunidades, en la gente, en la sociedad, ¿no? Que está ahí en las comunidades de la Costa Chica, escuchan estos términos en los encuentros de pueblos negros, en los diferentes eventos que se hacen, y les da risa el término afro, ¿no? Entonces me pareció muy bien cómo lo acotaste, ¿no? En el sentido de que además también la otra construcción, la construcción de la palabra negro, ¿no? Y qué bueno que lo enfatizaste, está efectivamente en construcción. Y a mí sí me gustaría preguntarte, en tu trabajo de campo, en todo lo que has visto, ¿cómo es que se está resignificando esta palabra de lo negro, ¿no? Porque además, yo me acuerdo que en las discusiones de las comunidades indígenas, ¿no? Muchos pueblos indígenas, sobre todo en Chiapas, que es donde yo más colaboro, se preguntaban, es que la palabra indígena también es una imposición de la academia, ¿no? Que lo hizo en algún momento, ¿no? El INE, etcétera. Y como ahora, ¿no? Se ha renombrado y es ya nadie cuestiona el término indígena, ¿no? Pero me acuerdo que muchos comunidades tojolabales cuestionaban, yo no soy indígena, yo soy indio, ¿no? Y les daban esa connotación política al término indio. ¿Qué tanto, la pregunta es, qué tanto en los movimientos afros, en tu trabajo de campo, se está politizando este término negro? Porque a mí me llama la atención que si bien ayer decía la compañera Juliana, ¿no? Hay que reivindicar esta canción de Soy el Negro de la Costa, ¿no? De Guerrero de Oaxaca, ¿cómo lo estamos reivindicando? O si hay un proceso de politización de este concepto, ¿no? Y qué tanto está teniendo, porque ese ha sido el gran conflicto y el gran debate, ¿no? Entre que si somos afromexicanos, ¿no? Los de Colectivo África lo resolvieron muy bien con negro afromexicano, ¿no? Para no pelear, ¿no? Y todas esas, que ya hay muchas publicaciones respecto, más bien cómo tú lo estás viendo y a través de tu trabajo de comunicación. ¿Está Israel? Gracias, artista, por tus palabras. Yo quiero referirme a lo que comentas con respecto a la importancia sobre cómo nombrarnos, y hablas también sobre esa disputa por nombrar. ¿Por qué esa disputa? Creo que no ha habido problema, o no hubiera habido problema, si es que este pueblo negro no empieza a romper silencios. Y ese es el problema. Porque el pueblo negro hoy está empezando a romper esos silencios. Y eso lastima a mucha gente de la academia, que sigue creyendo que tiene la verdad en su palabra. Y yo escucho aquí que todos se refieren al término afrodescendiente. Para nosotros la palabra afrodescendiente no significa absolutamente nada. No es lo mismo decir afrodescendiente en México que decir afrodescendiente en Colombia, en Panamá, porque son otros contextos. En esos países hay legislación, en nuestro país no hay legislación. Creo que es muy importante que en aras de este espacio se respete las construcciones sociales que en los pueblos se hagan. Es, yo creo, vital. Tú mencionabas hace un momento de que, bueno, cómo se genera o cómo se da, o que a veces no hay esa cierta conciencia de ser negro. Yo digo que no existe porque no hay elementos en nuestro pueblo de asirnos o de cómo reconocer ese origen. Lamentablemente esa historia del negro la tienen únicamente los académicos, que la sacan en sus foros internacionales, congresos, cuando se van a África, cuando se van a Europa, regresan a la sierra y hasta ahí. Y los herederos de esas personas que llegaron de manera esclavizada a esas tierras, ¿qué pasa? Esa historia se está construyendo, pero para un grupo de élite, y la siguen construyendo y se siguen hablando, y libros, por supuesto, hay un reconocimiento de la importancia de la academia, pero fuera mejor si ese acompañamiento fuera allá, en los pueblos. Hablábamos el objetivo primordial de la academia es transformar la realidad que estudia. Si no transforma esa realidad, sigue siendo una cuestión de personal, una cuestión de estatus político, económico, de cualquier cosa, menos de este
acompañamiento real en los pueblos. Para mí, Itza, yo creo que únicamente pueden haber 3 elementos que nos puedan indicar que no es esto más simulación. Que exista un esfuerzo conjunto entre academia, entre organizaciones y sobre todo entre el pueblo, para arribar a garantizar el goce pleno de los derechos. Para mí, esos 3 elementos son el reconocimiento constitucional, reconocimiento estadístico y la inclusión de la historia del pueblo en los textos oficiales. Para mí, lo demás se da por añadidura y es importante retomar esto. Yo creo que hoy en día no es tanto el cómo nombrarnos o la disputa de cómo nombrarnos. Este coloquio no tiene la intención de fomentar esta disputa. Al contrario, yo creo que este coloquio es un espacio de reflexión que permita a quienes nos ven siempre desde la otra arista respetar esas denominaciones que se usan en los pueblos. Gracias, Itza. Compañera. Ixa, muchísimas gracias, de verdad magistral tu presentación. Me saltó mucho la categoría que utilizaste de agrodescendientes. ¿Esta categoría está vinculada acaso a procesos de campesinado, defensa de territorios y recursos naturales? Porque la escuché por primera vez y surgió en la Cumbre Internacional Agraria en Colombia en el 2003, donde los campesinos que no tienen ningún reconocimiento de étnico o racial, entre comillas, lo asumían lo agrodescendiente, pero precisamente por luchas vinculadas al campo. Me gustaría saber cómo surge esa categoría en el contexto de México y también si la cuestión del territorio y las identidades que se construyen alrededor de la defensa de los recursos en el marco de las reformas neoliberales que se han desarrollado en México son partes importantes dentro de los procesos de resistencia de estas poblaciones. Itza, muchas gracias por compartir lo que estás trabajando. Bueno, va encaminada mi pregunta, bueno, mi comentario y después pregunta al comentario que hizo Yesenia ahorita sobre, digamos, sobre el proceso que vive Colombia a diferencia del que vive México, ¿no? Yo veo que en México, sí es bien un espacio de reflexión. Tendríamos que hacer, que ya lo están haciendo varios compañeros, la cartografía, ¿no? De cuáles son, digamos, las poblaciones en un territorio que se manifiestan como poblaciones de descendencia africana en México, ¿no? Como ya lo hicieron en Colombia, en Brasil. Y creo que también sí los académicos, los historiadores, los antropólogos, los etnólogos, pues ya también han hecho su aportación para construir, digamos, este análisis, ¿no? Para construir elementos para este análisis. El tema es que a mí me preocupa algo dentro de estas investigaciones que se han retomado para hablar sobre lo afro, lo no afro, lo afrodescendiente, las denominaciones, ¿no? Y es justamente que, no sé, creo que hemos dejado de mirar como los elementos que construyen, digamos, históricamente lo que significa la población de descendencia africana en México, pero también no lo hemos mirado desde una perspectiva no academicista, sino más bien en un proceso más global, digamos, ¿no? ¿Por qué ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora, ¿no? En México, en donde existe mayor conflicto por el territorio, en donde, bueno, está una riqueza natural impresionante y donde están asentadas las poblaciones que se dicen ser de descendencia africana, ¿no? ¿Por qué hay tanto conflicto? Es decir, ¿cómo se está tejiendo, ¿no? Esta identidad? ¿Qué es lo que está pasando en torno de el proceso de adscripción étnica de las poblaciones, ¿no? Eso a mí me parece importante, además de la importancia que tiene históricamente esta población en México y la conformación histórica de esta población en México,
como en América Latina, pero también creo que es importante mirar, digamos, estos aspectos que están también construyendo una adscripción étnica de las poblaciones, ¿no? Porque también hay ahí un proceso que están viviendo las poblaciones en la zona del Pacífico mexicano que tiene que ver con la defensa del territorio, ¿no? Y que se liga absolutamente a la adscripción étnica, ¿no? A justamente darle un derecho constitucional territorial a una población, ¿no? ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿qué significa constitucionalmente adscribir a la población denominada como lo están haciendo, afrodescendiente en México, ¿no? O sea, un poco haciendo un análisis paralelo con el proceso de Colombia, ¿no? Un poco. Y con el tema del racismo. También ese es otro temazo, ¿no? Que Frantz Fanon, bueno, ya en un momento ya lo trató también y lo deslocó, o sí, lo desmarcó de un tema étnico y lo colocó en un proceso más de análisis económico y político, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien con el racismo me voy por ahí, ¿no? Más que por el color de la piel. Yo lo veo más con una dimensión que tiene que ver con esto, ¿no? Con un proceso económico. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría, digamos, la adscripción étnica con esta denominación que además se está haciendo a partir de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí mi pregunta y listo. Gracias, Itza. A ver, otra pregunta. ¿Usted, compañero? Sí, usted, sí, claro. Hola, Itza. Gracias por tu intervención. Tenía una pregunta, pues tu intervención nos recuerda cómo funciona esto. Así está bien, sí, sí. Que las categorías identitarias son contextuales, ¿no? Y que dependen de algunas situaciones. Mi pregunta muy puntual es, en tu trabajo de campo, ¿cuáles han sido esas situaciones, esos momentos o esos contextos donde tú ves que una de estas identidades aparece más visible que la otra? Digamos, desde lo más privado a lo más público, si has visto como unas regularidades en cuanto a dónde se vuelve más visible lo uno o lo otro. Compañera Guadalupe. Hola, buenos días. Muchas gracias por participación, Itza. Mi participación es más para dentro de la comunidad en sí. Yo no tengo mucha familiaridad con los conceptos utilizados aquí, ¿sí? ¿Cómo llego a la comunidad a preguntar, a explicar todo eso que estamos viendo aquí? En lugar de estar viendo cómo llamarnos, o sea, tendríamos que hacer primeramente trabajo de campo en la comunidad, pero no nada más en la Costa Chica, no nada más en Oaxaca, en Chiapas. Yo creo que en todo territorio mexicano, porque, por un ejemplo, en mi pueblo nos llamamos moreno claro, negro, y hasta ahí. ¿Comunidad? Tamiahua, Veracruz, ¿sí? Entonces, yo llego con estos conceptos, pues no me van a entender. O sea, primeramente tengo que hacer trabajo para que me puedan entender, para que puedan comprender qué significa todo esto. Entonces, mi pregunta sería, abajo, ¿cómo te referirías tú a esta población? Sí, porque necesitaríamos mucho trabajo para que se pueda entender, sí, para que pueda la población autodefinirse, autonombrarse, autoadscribirse, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Bien, pues primero felicitar a Itza
Creo que la profundidad de su análisis es algo que nadie discute. Y bueno, si el ejercicio de pensamiento ya está tipificado como no solamente un ejercicio individual, sino eminentemente social, pues entonces el ejercicio del nombrar tiene una complejidad todavía mucho mayor. Bueno, considerando que varios actores de la Costa Chica han planteado la necesidad de reconocer la existencia del pueblo negro afromexicano como un horizonte diferenciado en el país, ¿cómo previsualizas la inclusión dentro de la estructura censal a partir de la existencia de los derechos a la consulta? Es decir, hay una serie de derechos colectivos a la consulta que se refieren específicamente a los derechos que tienen los pueblos indígenas y otras colectividades a que sean consultados antes de que el Estado o las empresas realicen ejercicios o realicen proyectos o transformaciones administrativas o legales, ¿no? Y entonces, en vistas a considerando este análisis, esta riqueza de tu análisis, ¿cómo previsualizas la posibilidad de que sea incluido el tema? Bueno, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Voy a tratar de responderlas respecto a mis anotaciones. Y me gustaría, bueno, pensar que, primero decir que en el proceso de etnogénesis de este pueblo, que básicamente es un concepto teórico que da cuenta de la invención de ciertas tradiciones y de la utilización de lo que tú dices, ¿no? De la utilización de ciertos recursos como por ejemplo la danza de los diablos o la danza de Batalá, como elementos que permiten diferenciarse del pueblo indígena, y eso a su vez es una herramienta profundamente política de la constitución de esta etnogénesis. En ese proceso también estamos todos los que ustedes gustan por llamar el barrio de los académicos, como ayer aquí nos tiró barrio él y luego Sagrario le contestó y luego yo, ¿no? Pero creo que por lo menos mi ejercicio en este espacio, que es como toda la discusión que hay alrededor de los pueblos negros, es justamente pensarlo con las herramientas que yo tengo, es decir, asumir cuál es mi lugar. O sea, no, con esto no quiero decir que yo solo pienso, sino también hay otro tipo de activismo que yo hago en otros espacios, pero específicamente sobre esto, así como el compañero aquí tiene varias funciones sociales dentro del movimiento, a mí me gusta pensar estas cosas a partir de ciertas cuestiones comunicativas y pensar que además mucho del proceso de reconocimiento de los pueblos negros sí está ligado, y a mí no me parece que sea algo que no se tenga que decir, con la constitución de una historia pública. ¿A qué me refiero con historia pública? Me refiero a lo que tú dices, o sea, la historia pública sería la forma en la que se socializan los conocimientos doctos sobre la historia, ¿no? Que se contrapondrían, en este caso, que era lo que hablaba al principio con Siga, a estas narrativas sobre que sí fueron esclavos que llegaron a Miniso y entonces corrieron de un barco y entonces se juntaron con las indígenas en la búsqueda del cimarronaje por la libertad. Si eso no es una reinterpretación de la historia pública a través de la experiencia vivida de los sujetos, a mí me parece que tiene mucho que ver con el trabajo antropológico, pero también tiene mucho que ver con una pedagogía faltante de lo que tú señalas, de qué pasa con la historia, no solo de los pueblos negros en México, de los afrodescendientes, sino quiénes fueron los afrodescendientes que llegaron a la costa. Sí hay investigaciones, el problema es que las investigaciones son como muy teóricas y de pronto el ejercicio disciplinar, tanto de la historia como de la antropología, sí son disciplinas, con todo respeto para los historiadores y los antropólogos de Estado. En México durante todo el siglo XX son dos disciplinas que sirven para la constitución de lo estatal. O sea, si hay una noción de lo mestizo en México, es porque la antropología y la historia construyeron esas dos nociones. ¿Que es difícil decirlo? Sí,
¿Qué es a lo que se ha dedicado el INAH? También. ¿Qué es a lo que se ha dedicado la UNAM? También. O sea, no es ya gratis que el sello de esta universidad diga por mi raza hablará el espíritu, y que lo haya hecho este sujeto, un gran intelectual, digamos, pero que también basó todo su trabajo intelectual en políticas eugenésicas. Entonces también creo que ahí lo que hay que hacer es una profunda crítica a las políticas estatales de construcción de conocimiento disciplinar, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices, Pablo, porque mi apuesta es como pensar desde lo que se conoce públicamente como la teoría queer, ¿no? Que es decir, como si tú eres insultado puedes revertir el efecto del insulto para convertirlo en algo que te permita vehiculizar ciertas defensas políticas, ¿no? Entonces creo en ese sentido que lo que yo he visto, otra cosa que tengo que acotar es que yo sí trabajo específicamente con organizaciones, o sea, yo no trabajo con lo que también optan por llamar el pueblo, porque no fue esa mi decisión metodológica, y tampoco me parece que esté mal, porque yo veía prácticas y discursos alrededor de los usos de la cultura a través de una danza en ciertas organizaciones, porque además también me parece muy peligroso decir qué dice el pueblo. O sea, la pregunta primera sería ¿quién es el pueblo? ¿Tú eres el pueblo? ¿Yo soy el pueblo? O entonces ahí va a haber una diferenciación entre yo soy intelectual y yo soy activista y entonces no soy el pueblo. Esa es o sea, y al final a mí lo que me interesaba ver es la construcción del discurso público de qué significa ser negro, afrodescendiente, afromexicano, moreno, afromestizo, afro, lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí creo que en la costa se está trabajando con una resignificación de lo negro como una categoría política a través de ciertas plataformas específicas que están más en Oaxaca que en Guerrero, ¿no? Que hay una discusión profunda entre los activistas, sí, porque hay usos diferenciados. O sea, cuando yo digo que es una disputa por el significado, no estoy diciendo que es una grilla por el significado, no estoy diciendo que Israel se va a pelear conmigo porque yo le digo que él es afrodescendiente y él me dice yo soy negro, o sea, lo que yo digo es que es una disputa con el Estado, como lo que señalabas tú. O sea, ¿cómo se construyó la noción de indígena del siglo XX en México? A través de los intelectuales, a través de los antropólogos y de un ejercicio de decir, ese otro que está en ese tiempo atávico de la tradición, hay dos opciones de ser indio, o eres el indio maya, que es el indio del museo, ¿no? O eres el indio que construyó las pirámides, o eres el indio jodido o pobre. No hay otra opción para ser indio en México, hasta ahora no hay otra opción. Quien lo ha podido construir un poco, digamos, es el zapatismo, ¿no? A través de políticas autonómicas. Pero asimismo, esa misma dinámica me parece que es interesante pensarla en que la disputa que dan todas las organizaciones, aunque se peleen entre ellas, aunque discutan entre ellas, es la disputa con el Estado sobre cómo nombrar, sobre cómo administrar poblaciones, como la misma noción fantasmagórica en la que yo vivo, que soy mestiza. Si a lo mejor en otro contexto, como bien decía Juan, yo voy a otro lugar, en otro espacio, a lo mejor yo sería en otro espacio una mujer afromexicana, porque mi padre culturalmente está adscrito allá a la Costa Chica, o sería indígena en otro lugar, ¿no? Entonces sí me parece importante pensar esta resignificación de lo negro a partir de procesos políticos que, como todos, o la mayoría de los procesos políticos, son pensados por una élite intelectual. En este caso, aquí mis ojos y allá mis ojos, y Sergio en México Negro, ¿no? O sea, no son, vaya, para decir somos pueblo a mí me parece más difícil, ¿no? Entonces, no es esa la disputa, ¿no? Sí creo que se rompen silencios y creo que o sea, que el tema de lo afro en todas las organizaciones rompe con la idea del mestizaje. Y respecto a las alteridades radicales es eso, ¿no? O sea, son construcciones radicales, son construcciones sociales radicales, acúsenme de construccionista si quieren, pero son construcciones sociales radicales que están sí fincadas en políticas de conocimiento que, justo como dices tú, Claudia, son profundamente racistas, no por el color de piel, sino por cómo se construye el racismo, la raza y la racialización en ciertos contextos de México, que no exclusivamente se dan por el tono de piel, y que incluso yo discutiría el tema de si el color de piel determina eso, o si más bien es un entramado, y la posibilidad de ver el entramado, que sería como raza, clase, nación, nos permite dar cuenta de una manera más eficiente de por qué México es un país tan profundamente, por un lado, racista, o sea, si ustedes escuchan el discurso del mestizaje, jamás se utiliza la palabra raza,
con excepción de por mi raza habla del espíritu, pero tampoco hay una noción, o sea, no hay una noción biologicista dicha, pero sí hay una noción biologista performada en la forma de lo mestizo. El mestizaje nacional como blanqueamiento de la población, que no necesariamente responde a una lógica de blancura de color de piel, sino una blancura en términos de Fanon mucho más relacionada con construcciones político-ideológicas, ¿no? Me parece también que en lo que dices tú, Yesenia, no, agrodescendientes, lo que pasa es que a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Son traslapes, o sea, cuando ellos dicen, cuando esta persona dice agrodescendiente o acrodescendiente o afrodisíaco, ¿no? Que son las tres que yo he escuchado hasta ahora, pero espero poder escuchar muchísimas más. Lo dicen justamente porque es una palabra novedosa que no tiene asidero en ciertos espacios de la Costa Chica, eso sí es real. Que tiene asidero en ciertas plataformas políticas es diferente, que es un uso en términos de Spivak, como decía el compañero, un uso estratégico y esencializado de la identidad también, pero no tiene que ver con lo que tú dices. Desde mi perspectiva yo nunca lo he escuchado como en proceso de territorialización ni nada de eso, ¿no? Y bueno, sí, si quieres, aunque suene así a comercial, como tú más o menos, Claudia, conoces mi trabajo, para mí sí hay una discusión muy potente sobre bueno, yo discuto cómo se construyó antropológicamente y en la historia durante la segunda mitad del siglo XX, más o menos en la época postrevolucionaria, la noción de negro a través de las políticas, del trabajo de Aguirre Beltrán y también de Gutiérrez Tibón. Y de Verónica Flanet también, ¿no? Que también hay construcciones antropológicas sobre la violencia de los negros, sobre la hipersexualización, y que incluso con todo el rompimiento de mi corazón, la doctora Montiel también tiene algunas cosas que son como muy cosificadoras de lo negro al asociarlo siempre a la hipersexualización, la corporalidad y el baile, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los muchos entramados mediante los cuales se construye lo étnico-político en la costa. A diferencia de Ethel, que hablábamos ayer y también hablábamos hoy con Siga, que si bien lo étnico ahora sí llegó con el Padre Glynn, o empezó con el proceso del Padre Glynn en la costa, o sea, para mí la movilización política tiene también otros orígenes, que es lo que señalaba ayer Siga, y que es una deuda que yo tengo con Siga, y que sí tiene que ver con procesos organizativos mucho más ligados a las formas en las que el Estado llegó a imponerse o llegó a operar, ¿no? A través de la salud, de la alimentación, de las carreteras, ¿no? Y que todo eso fue caldo de cultivo para que hoy, a través de las políticas globales de la diferencia, la multiculturalidad, la alteridad, se pueda nombrar lo negro afromexicano que antes, como bien señalaba Ethel, hace 30 o 40 años, no existía, no se podía, no había condiciones para que esto sucediera, ¿no? Juan, creo que pese a todo, yo diría como que hay dos espacios en los cuales se utilizan estas denominaciones, ¿no? En mi trabajo de campo, que está dividido en dos grandes ítems, que sería como uno, los encuentros de pueblos negros o el encuentro por el Día del Pueblo Negro Afromexicano, sean como espacios de vitrinización de lo identitario, ¿no? Espacios políticos de exhibición. Ahí están todas las denominaciones, está negro, afrodescendiente y afromexicano, ¿no? Son como las que más se utilizan. Pero si tú me preguntas lo que yo vi en lo cotidiano, negro así, sin dudarlo, negro, moreno, negrito, indito, gente de lo que decían ayer, incluso ayer platicaba, o sea, en Morelos, Ivonne, por ejemplo, a mí me decía, yo soy de razón, pero no lo dice porque ella sea racista, o sea, quiero decir en Ivonne, que es de la familia del compañero Israel, sino lo dice porque son formas en las que la gente en la costa sí se nombra. O sea, ella es de razón porque no habla lengua, ¿no? Pero no existe, por ejemplo, creo yo, eso que escribe Gutiérrez Tibón de que a los negros les digan gente de media razón. O sea, en términos coloquiales no existe. Se dicen negros, ¿no? Para mí. Y luego creo que el trabajo con la población, pues eso sí es más complicado, ¿no? Porque sí, o sea, las políticas de corporalización del mestizaje en México son muy potentes todavía. Es un Estado fuerte que logró introyectar en todos nosotros que incluso la posibilidad de que la gente racializada como negra no pudiera verse durante siglos en un espejo y decir soy negro. Eso es una corporalización de las políticas del mestizaje.
Entonces ahora uno de los puntos centrales de la movilización, que no se dice pero se performa, es cuestionar esa idea, ¿no? Es cuestionar la idea de que lo negro reside en la piel o reside en la cultura, sino que yo sí creo que el gran aporte tanto de Israel como de todas las organizaciones, de África como México Negro, Época, etcétera, es que justamente lo que decías tú son contextuales y que lo afromexicano es un caso muy particular en América Latina por el peso del Estado, por las políticas de racialización, una serie de cosas, ¿no? Y que entonces ahí, o sea, ¿cómo haces el trabajo con la gente? Yo te puedo decir cómo yo en mi contexto hippie universitario trabajamos temas de memoria sobre Ayotzinapa y cómo intentamos revertir ciertos procesos de corporalización de la violencia, pero yo no trabajo cosas, o sea, políticamente nunca he estado trabajando estas cosas desde el activismo, desde lo étnico, porque si yo vivo en este barrio lo que rifa y representa es la clase, no la raza, que también es la raza, ¿no? Pero no es lo étnico, ¿no? Entonces lo que hay que, para ciertos grupos y colectivos que trabajamos en lo de Ayotzinapa era más bien trabajar como el tema de la memoria, de por qué era importante que supiéramos quiénes eran los chavos. O sea, eso es la política, eso es lo que yo podría responderte. ¿Cómo le van a hacer? Pues yo creo que esa respuesta la tienen acá estos muchachos, ¿no? Y sobre la inclusión en la estructura de lo censal, ahí es donde radica una disputa más densa con el Estado, fíjate. Porque no van a aceptar, creo que por las políticas multiculturalistas de corrección política va a ser muy difícil que se acepte el término pueblo negro, que a su vez podría argumentarse que se tiene que ingresar que se tiene que aceptar como se acepta el término de pueblo indígena como una categoría política. Pueblo como sujeto colectivo de derecho, ¿no? Pero en los indígenas sí funciona y hasta donde yo sé, que tampoco sé tanto, o sea, tampoco he estado tan metida en la discusión censal, me parece más difícil, ¿no? No sé si respondí a todo, pero ya. Sí. Bueno, pues creo que es un poco la antesala de la defensa de su tesis doctoral que va a ser mañana, ¿no? Entonces, para que llegue un poco más calmada. Y le agradecemos nuevamente a la compañera Itza. Un aplauso, por favor.